laiguana.tv. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo creo que también. Bueno, primero que todo agradezco la invitación a participar en este espacio con todos ustedes, realmente como un gran honor. Este encuentro que nos reúne en un momento de apremiada urgencia, pero de urgencia que podemos calificar como estructural. Eso que hace justamente humana, nuestra humanidad, está cada día, cada noche, cada segundo mortalmente asediada, herida, mutilada. La deshumanización en masa como naturalización de la violencia, del proyecto civilizatorio de muerte imperialista, avanza a pasos agigantados. Deshumanización en masa de todos esos otros, como los llaman del sur global, de todos nosotros, que pueden entonces en toda impunidad ser torturados, aniquilados, parcados en megacárceles como animales, sepultados en cementerios marinos, como lo es hoy en día el Mediterráneo, reducidos a cuerpos desgarrados en las fronteras, deportados como mera mercancía. Pero deshumanización también de los pueblos del norte global, para que acepten, celebren en masa de nuevo los genocidios, para naturalizar de nuevo la línea abismal de lo no humano. Deshumanización entonces cotidiana, permanente, insinuosa, omnipresente del sistema colonial imperial. Estamos viviendo en un momento en el cual ese fascismo propio a este imperialismo se expande entonces en masa y gana territorios geográficos, simbólicos, espirituales y mentales. Y nada está a salvo, nada ni nadie. Lo vemos con el genocidio en Palestina, lo vemos en los ataques a los diferentes movimientos de liberación y soberanía en el continente africano, lo vemos en la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Cuba y a nuestra Venezuela, lo vemos en Haití, lo vemos y lo vivimos en nuestra carne, en las reiteradas ofensivas y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra nuestra América y en los ataques cada día más apremiantes, más grotescos y desesperados contra nuestra República Bolivariana de Venezuela. La matriz colonial de dominación del imperialismo que articula la explotación económica, la jerarquización racial y la guerra cognitiva sigue funcionando. Es la misma que hoy amenaza nuestra soberanía en Venezuela y que comete genocidio contra el pueblo palestino en toda impunidad. Frente a este encuentro convocado en el marco del Premio Libertador al Pensamiento Crítico por el CELAR y por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, nos llama entonces precisamente a eso, a defender eso que hace humana nuestra humanidad. Quiero recordar aquí las palabras de Chávez en ese primer encuentro de la Red de 2004, cuando nos decía que estar en defensa de la humanidad es ir a la ofensiva. Como decía la profesora Judy Valencia, pensar para devenir en el campo de batalla. Hoy en día es entonces esta ofensiva que nos convoca aquí, para reflexionar en colectivo sobre esas múltiples tácticas, estrategias que el imperialismo despliega contra la humanidad de nuestros pueblos. ¿Por dónde empezar? Creo que es centrar nuestras reflexiones en caracterizar de forma articulada desde nuestras diferencias vivencias, reflexiones, críticas, experiencias de resistencia y de lucha, esas diferentes formas que toman hoy en día todos estos ataques, centrándonos en cómo socavan y desarticulan nuestra soberanía, podría ser uno de los puntos centrales de la hoja de ruta que creo que deberíamos construir aquí. Solamente si logramos entender la forma articulada de estas multiformas, tácticas y estrategias del imperialismo, podremos también de forma articulada, nosotros y nosotras, pasar a la ofensiva. Porque no se trata aquí únicamente de defender una lucha particular, no se trata únicamente de articular nuestras luchas, sino también de hacer que cada una de estas una sola y misma lucha.
Frente entonces a esa hidra del imperialismo contemporáneo, que ya no opera solo con tanques y buques, sino también con sanciones, con lawfare y con guerras cognitivas, el concepto clásico de soberanía se revela como un espejismo, una mistificación que encubre nuevas formas de dependencia. ¿Cómo podemos hablar de soberanía entonces en este contexto de colonialidad imperialista persistente? Creo que la respuesta yace en descolonizar el concepto mismo, a través de una reconceptualización radical de esa idea de soberanía que pueda surgir como una respuesta a esa colonialidad persistente del poder imperial. Voy a exponerles aquí como una propuesta de esquema muy básica para poder articular nuestras reflexiones, unas 5 dimensiones que creo importantes para pensar esa soberanía descolonial, no como un poder estático, sino como una praxis integral y colectiva de autodeterminación. El primer punto es la autodeterminación material, pensar la soberanía como cuerpo, territorio colectivo. La piedra angular de esta soberanía es el control real sobre la existencia material, tal como se ha venido planteando desde muchos pensamientos y también desde el pensamiento descolonial. La independencia formal es un símbolo vacío si no viene acompañada del control colectivo de los recursos y de las decisiones económicas. El imperialismo opera descuartizando el cuerpo, territorio de los pueblos para convertirlos en partes explotables. Frente a esta lógica desmembrante, la soberanía descolonial debería ejercerse entonces y se ejerce cada día desde y para el cuerpo político del pueblo, entendido como una unidad colectiva e indivisible. Ese concepto fusiona entonces la idea de territorio geográfico con la comunidad que lo habita. Se trata de una soberanía, por tanto, corporal y territorial. Esa idea de soberanía como cuerpo, territorio colectivo va más allá de su propia metáfora. Es la materialización de un poder popular que defiende su integridad física y geográfica. La segunda dimensión, la segunda idea, sería la de soberanía cognitiva. Y claro está, la batalla por la conciencia liberadora. Esta segunda dimensión nos lleva al terreno de la subjetividad, del conocimiento. De nada sirve controlar nuestros recursos si la mente permanece colonizada. Frantz Fanon nos alertó sobre el riesgo de una liberación incompleta donde las élites nacionales, convertidas en burguesías compradoras, devienen agentes internos del imperialismo, reproduciendo la alienación mediante estanques de pensamientos, medios de comunicación, facilitando justamente el lawfare, el extractivismo cognitivo y la legitimación de sanciones contra sus propias naciones. Por ello, la soberanía descolonial es inherentemente una soberanía cognitiva. Implica una descolonización radical de las subjetividades, un proceso de desalienación donde los pueblos, lejos de ser dirigidos, se erigen como el sujeto que construye sus propias formas de autorrepresentación auténtica. Es la capacidad de narrar el mundo con nuestras propias palabras, de resistir esa guerra cognitiva imperial y crear nuestras propias infraestructuras de pensamiento, medios, educación, sistemas de trueque, etcétera, que puedan fomentar esa conciencia liberadora, rompiendo entonces el bloqueo cognitivo imperial. La tercera sería la idea de soberanía como reparación histórica integral. El imperialismo no solo saquea el presente, sino que roba el pasado y secuestra el futuro mediante deudas ilegítimas y narrativas historias falsas y distorsionadas. Es aquí entonces importante plantear la dimensión temporal y reparadora de una soberanía que incluye el derecho a reclamar nuestra historia negada. Plantear una soberanía como memoria viva, que fractura la linealidad del tiempo colonial para hilar futuros de liberación desde un pasado presente. Implica la devolución de tierras, saberes y dignidades robadas. Se trata de un cemento que da coherencia y profundidad histórica a esa unidad del cuerpo-territorio de la cual hablaba, que necesita a su vez el tejido de nuevos modelos de organización y protección colectiva, de mecanismos de autodefensa comunitaria,
tanto física, jurídica como cultural, frente a la criminalización de la violencia imperial. El cuarto punto sería pensar una soberanía relacional. La unidad sur-sur como un concepto, una idea de autodefensa colectiva. La soberanía descolonial no es un proyecto aislacionista. La estrategia imperial de dividir para reinar solo puede ser contrarrestada con una lógica de unidad e integración solidaria. Esto configura una soberanía relacional, la capacidad de ejercer la autodeterminación de manera colectiva y coordinada. Se materializan mecanismos concretos de protección mutua y autodefensa colectiva, como el ALBA, la CELAC, de defensa jurídica, de brigadas de observación internacional y sistemas de alerta temprano contra agresiones económicas, mediáticas o militares. Es la biopolítica de los pueblos que responde a la biopolítica imperial de la muerte, con una ética del cuidado y de la autodefensa colectiva. El compañero decía ese pensamiento categórico de defensa de la vida. Este entramado de relaciones se teje en última instancia desde la práctica cotidiana. Es una soberanía más allá del Estado-nación colonial, que se desprende del fetiche estatal moderno, pero no para desaparecer el Estado, sino para repensarlo desde abajo, como un instrumento al servicio del poder popular y articulador de ese cuerpo territorio colectivo, tal como está planteado aquí en Venezuela en ese horizonte del Estado comunal. El último punto será el de la soberanía como una praxis existencial: existir, resistir y reexistir. Esta quinta dimensión revela la naturaleza de la soberanía descolonial. No es un decreto, no es un estatus legal, no es un punto de llegada, sino que es un quehacer constante, una ontología política puesta en práctica. Podemos entonces plantearnos como uno de los puntos de nuestro programa colectivo, construir esa ontología política de la soberanía descolonial, no como un concepto abstracto, sino como una praxis constante, como esa praxis del existir, del resistir y del reexistiendo, frente justamente a esa ontología imperialista que define a los pueblos del sur como explotables y descartables. Finalmente, esta soberanía que planteamos es una disputa permanente del poder en todos los ámbitos de la vida. Es una lucha simultánea por el poder sobre lo material, la soberanía económica, sobre el pensamiento, la soberanía cognitiva y sobre la historia, la soberanía de la memoria. En síntesis, la soberanía descolonial es un proceso de autodeterminación integral, colectivo y situado, ejercido por un pueblo, humanidad, entendido como cuerpo territorio de memoria viva. Es en esencia la capacidad de un pueblo, humanidad, de narrarse, gobernarse y protegerse a sí mismo. Quisiera cerrar estas palabras parafraseando las palabras de Chávez nuevamente en ese evento de la red de 2004, que creo que sintetizan perfectamente lo que quise compartirles aquí. Esta es la ofensiva por la humanidad. Solo llenándonos de humanidad, haciendo carne y alma los valores verdaderamente humanos, podemos defender la humanidad e hilar futuros de liberación desde la memoria viva de nuestros pueblos. Otro mundo es posible si nosotros lo hacemos posible, con amor como valor supremo y con la convicción de que estamos en el ataque por la humanidad, en la ofensiva por defender esta bella humanidad. Muchas gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.